amigos y hermanos que nos están escuchando. Les quiero dar las gracias por estar conectados y escuchar este hermoso servicio. Les quiero dar la cálida y sincera bienvenida a todos los que están escuchando. Muy bien, queridos hermanos, les quiero invitar que en este momento puedan inclinar su rostro para orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de ver este video, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder escuchar tu palabra. Y en este momento te queremos pedir que puedas llegar a cada corazón de las personas que están viendo este video. Te pedimos, Señor, que puedas quedarte con cada uno de nosotros. Bendice, Señor, toda esta programación para que así podamos quedar convencidos de que tú estás aquí. Cuídanos en Cristo Jesús. Amén. Todo tan distinto con Cristo, si en cada corazón reinará el Salvador, no habría ofensa
Muy feliz tarde nuevamente, queridos hermanos de Venezuela y amigos que nos están viendo. Desde México les mandamos un saludo nuevamente. Estamos ya en el segundo día de esta serie, Conociendo a Jesús, mi Salvador. Así que, estimados amigos y hermanos, sin más, vamos a orar y a pedir de la presencia de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabado y glorificado sea, Señor, en nuestras vidas también. Esta tarde, Señor, queremos pedir nuevamente de tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada mente y corazón presente, Señor, para que haga la obra maravillosa de darnos sabiduría eterna, Señor, y que podamos juntos alistarnos, prepararnos y comprender el plan de salvación. Lo pedimos todo y lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos. Ya estamos listos para iniciar con este segundo tema de la serie Conociendo a Jesús, mi Salvador. Muy bien, mis hermanos, conocer a Jesús es tan importante porque cuando tú conoces a alguien, puedes amarlo. Es como cuando éramos jóvenes, y digo éramos jóvenes porque aunque no aparente, ya tengo mis añitos, ya estoy casado, tengo 4 años y medio de casado con mi esposa, felizmente casado, gracias a Dios, y aunque aún no tengo hijos, estamos planeando que el Señor nos envíe por ahí un pequeño, sabemos los casados que el amor es algo muy lindo, algo muy especial, pero se requiere de tiempo, se requiere de conocernos. De hecho, durante el matrimonio sigue uno conociendo a su pareja más y más. Dicen por ahí algunos especialistas que uno nunca termina de conocer a su pareja. Y es que el ser humano va cambiando. Pero imagínate, si el ser humano cambia constantemente y estás ahí a su lado, creciendo junto con él, con tu pareja, con tus hijos, con tus hermanos, ¿cómo puedes hacerle para conocer a Dios? Un Dios que quizás hoy no lo puedas abrazar como abrazas a un ser querido. Un Dios que quizás, no sé tú, pero no lo puedes escuchar. Quizás solo es un Dios que puedas leer acerca de Él. Un Dios del cual te pueden contar cómo amar a un Dios que quizás no has tenido una relación personal con Él. Por eso es importante conocer a Dios para poder amarlo, para poder tener esa esperanza, ese deleite de estar en sus brazos un día en el reino de los cielos. Porque si no lo conoces, será muy difícil que tu corazón quiera estar junto con Él en el reino de los cielos. Y el día de ayer estábamos viendo que Jesús, a pesar de ser Dios, de ser espiritual, se hizo hombre para habitar entre nosotros y entonces tener esa cercanía con el hombre y que entonces pudiéramos nosotros entender a Dios. Qué difícil sería entender a un Dios todopoderoso que nosotros no lo somos. ¿Sí? Esa relación todopoderoso contra un ser finito que no lo puede todo. Es muy difícil juntarlo y sentir que nos entiende, que entiende nuestras flaquezas. Y por eso vamos a entender hoy el contexto de cómo Dios, cómo Jesús prefirió o decidió hacerse hombre para poder ver esta situación. Y los consejos que Jesús nos da es porque Él sabe lo que tú has vivido. Bueno, vamos a entrar en materia y en materia ahora estamos viendo Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es una porción de la Biblia muy especial. Dicen los eruditos que la Biblia puede ser comprimida, o más bien, que si uno estudia el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, uno puede ver ahí un sermón tan lindo que sería suficiente
para que una persona pudiese encontrar la salvación. Estos textos son ese sermón tan lindo que Jesús preparó. Pero déjame, te llevo a esa historia. Jesús, estando en el cielo, dejó todo. Dejó todo, la gloria, el poder, el conocimiento, toda su divinidad la dejó allá y se vino y hizo hombre aquí en la tierra. Vivió los mismos dolores que tú y yo vivimos, sufrió el frío, el calor, la tierra, quizás hasta alergias. Dice la Escritura que Él sufrió los padecimientos humanos. Así que Él te entiende, Él te comprende. Él ya experimentó lo que tú estás viviendo en estos días. Así que Mateo capítulo 5 nos habla acerca de ese Dios tan grande, tan maravilloso, que se hace hombre y entonces da un sermón tan lindo que es una bomba intelectual para sus oyentes. Porque empieza diciendo el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, mi hermano, quiero contextualizarte para que comprendamos lo que está pasando en ese momento. En ese momento los discípulos iban con Jesús y había mucha gente que le seguía. En varias ocasiones la Biblia cita que había más de 5,000 personas. Podían haber niños, mujeres, hombres, ¿verdad? En otra ocasión había 4,000 y había fariseos constantemente siguiendo a Jesús para escuchar qué era lo que él decía, contrarrestar sus doctrinas. Y fíjate que esta no era la excepción. Por eso es que es bien importante conocer el contexto histórico. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Sabes que para los judíos, un judío ya era una ventaja de vida? Porque ya era parte del pueblo de Dios. Y al ser parte del pueblo de Dios, ya eras como quien tenía relaciones en el gobierno, ¿no? Cuando menos hay un pariente allá que tiene buenas influencias y algo me puede beneficiar. Pero un judío que tenía salud, no. Ese era un judío que era un tremendo, ¿no? Tenía palancas con el de arriba. Pero fíjate que había un tercer judío, un judío que tenía salud y que tenía dinero. Mi hermano, para los judíos ese era, como dicen hoy en día, el dedo chiquito. Era el consentido de Dios, aquel que lo cuidaba, lo protegía. Era como un Job moderno, ¿verdad? Para ellos. Un Job que Dios lo cuidaba, le protegía, le prosperaba. Esa concepción tenían los judíos. Por eso, cuando dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, su mente no captaba la dimensión espiritual con la que Jesús estaba hablando. Los fariseos creían que el judaísmo era el pueblo de Dios, el único que se iba a salvar. Habían sido egocéntricos en adoptar la verdad y no compartirla. Ayer veíamos que el pueblo de Dios ha fracasado a lo largo de la historia bíblica en compartir el evangelio. Se ha ido mezclando con pueblos paganos, sirviendo a dioses ajenos, saliendo corriendo, ¿verdad? Temiendo por su vida. Le ha pasado tanto, mi hermano, pero porque ha olvidado hacer la labor principal: compartir el evangelio, compartir a Cristo, compartir la salvación. Y aun cuando en el tiempo judío no había evangelio, había la Torá, había esos libros antiguos que dictaban cómo debía vivir, ellos tenían que compartir esos ritos ceremoniales que los llevaban a Cristo Jesús en la cruz
para una salvación. Los pueblos tenían que aprender del pueblo de Cristo a ser salvos, a estar con Dios. Sin embargo, sabemos que la historia no fue así. Entonces, estas palabras que Jesús comienza a decir son tan intensas que déjame te comparto una cita de la hermana Elena G. de White. En DMJ, que en español viene siendo traducido como el mensaje de discurso maestro de Jesús, dice en la página 123, párrafo 4, sus palabras habían herido la raíz de sus ideas y opiniones anteriores. La obediencia a sus enseñanzas les exigía que cambiasen todos sus hábitos y modos de pensar y obrar. Los pondría en oposición con los maestros de su religión, porque derribaría el edificio entero que durante generaciones habían ido edificando los rabinos. Por eso, aunque sus palabras habían hallado eco en los corazones del pueblo, muy pocos estaban dispuestos a aceptarlas como una guía de la vida. ¿Te imaginas? Todo lo que tú habías creído que era correcto, ahora ellos se estaban dando cuenta que estaba mal. Por eso es tan difícil seguir a Jesús. Porque toda nuestra vida, así como los judíos, hemos creído estar en la verdad. Hemos creído haber hecho lo mejor. Hemos creído amar a Jesús y obedecerlo. Pero cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, cuando vemos los consejos de Jesús, nos damos cuenta que nuestra vida está tan alejada de cumplir eso, está tan equivocada, que a veces dejar todo y seguir a Cristo es muy difícil. Mi hermano, cuando Jesús estaba hablando esas palabras, las personas que estaban escuchando, aquellos discípulos, no hablo de los 12, sino de aquellos que seguían a Jesús, aquellos fariseos, decían, ¿cómo es posible que este Jesús hoy venga a terminar con nuestra manera de adorar? Y sabes que es cierto, Jesús iba a concluir el sistema de adoración, porque en esos tiempos el sistema de adoración era llevar un cordero, degollarlo, el pecador tenía que degollarlo para pedir perdón por sus pecados. Y entonces sus pecados eran expiados, eran perdonados. Pero ya no más iba a haber eso. Quizás uno se debería de alegrar, ¿no? Esas personas deberían de estar alegres y decir, gloria a Dios, ya no tengo que estar sacrificando, matando un corderito para que me perdonen mis pecados. Porque qué difícil es tener que matar un corderito, verlo sangrar y estar ahí. Qué padre que ya no tengo que hacer eso. Sin embargo, los rabinos, los judíos, aquellos clérigos, ¿verdad? Estaban tan afanados a no soltar su poder sobre el pueblo. Ellos se habían hecho gobernantes del pueblo. Porque como ellos sabían de la palabra de Dios, decían, bueno, si ustedes no obedecen, no van a ser salvos. Y la gente que quería ser salva decía, bueno, pues tengo que obedecer. Así que mi hermano, es importante conocer la historia, conocer la palabra de Dios, para que ni tú ni yo seamos como esas personas que por ignorancia terminamos actuando equivocadamente. También no hay que ser soberbios, que por conocer la palabra de Dios la voy a torcer a mi manera para que la gente siga haciendo lo que yo quiero. No, por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios, para que veamos lo importante que es hacer lo que Jesús nos ha invitado a hacer. Y fíjate, Jesús al abrir su palabra y decir
al abrir la boca, su boca y expresar, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos hoy en día quisieran que la frase hubiera dicho, bienaventurados los pobres. Y hasta ahí, ¿verdad? Porque hay tanto pobre en el mundo que diría, ay, cuando menos, soy pobre aquí, pero iré a reinar el reino de los cielos. Pero no quiere decir eso. La palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué significa? Bienaventurado aquel que reconoce que está lejos de Dios. Aquel que reconoce que es pecador. Porque solo Él va a poder heredar el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo está eso? La palabra de Dios dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar ¿a qué? Muy bien, a pecadores. Porque Dios ha venido a rescatar a la humanidad. Aquel que cree que Él no ha pecado, nunca va a solicitar el perdón de Dios. No se va a acercar a Jesús y decirle, Señor, perdóname porque yo soy pecador. Porque para Él ha hallado justicia en sí mismo. Y entonces, al no acudir al Salvador, perderá la oportunidad de estar con Él. Pero el que es pecador y reconoce que es pobre espiritualmente, que ha fracasado en su vida espiritual, que lo único que necesita o puede hacer ya es ir a los pies de Jesús, levantar la mirada y decir, Padre, perdóname, ese será perdonado. Así que cuando estas palabras resonaban en los fariseos, en aquella multitud, dice, ¿cómo es posible que cambie todo nuestro sistema de pensar y de actuar? Pero, ¿sabes que en el contexto también tengo que llevarte a Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 16? Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Y aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, nos habla quién es ese Jesús. ¿Quién es ese que está hablándole a la multitud diciendo que todo es diferente a como ellos habían acostumbrado? Dice la palabra de Dios, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo primero que el apóstol Pablo empieza a decir, mira, tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, ha venido desde el cielo, ha descendido y nos insta, nos motiva a que sigamos con nuestra profesión. Pero ¿cuál es nuestra profesión? De pronto podríamos decir, pastor, usted es un pastor, yo soy un albañil, yo soy un médico, yo soy un futbolista, y hay muchas profesiones hoy en día, pero de la profesión más grande y noble que nos está hablando el apóstol Pablo es de ser hijos de Dios, es de ser cristianos, de ser personas que quieren ir al reino de los cielos. Sigamos con nuestra profesión, compartiendo la palabra de Dios. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y el apóstol Pablo, tras haber dicho que teníamos un sumo sacerdote, hace un doble negativo para enfatizar las cualidades que él ya pasó y contrarrestar esa primera impresión de decir, ¿cómo es posible que nuestro sacerdote, no actual de una iglesia, sino nuestro sumo sacerdote que está en el reino de los cielos, en el santuario celestial, que es Cristo Jesús, ¿cómo puedo yo relacionarme con Él? ¿Cómo puedo creer que las palabras que Él me dice son para mí también, me benefician y aparte de eso, me conocen? Por eso Él enfatiza diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que el apóstol Pablo, hablando en pro de Jesús, dice, mira, tú tienes un Dios maravilloso, Jesucristo, quien vino a morir, quien dejó unas lecciones. Y nos dejó estas lecciones en Mateo capítulo 5 tan claras y tan bellas. Fíjate, continuando con Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Te ha tocado llorar alguna vez? Sabes que a mí me tocaba llorar varias veces porque yo era el más chiquito, el más chaparrito de mi generación en la primaria y solía ver personas que abusaban de un servidor físicamente agresivos, ¿verdad? Andábamos jugando fútbol, me tumbaban, me metían el pie, me querían pegar, se querían pelear conmigo porque era más fácil pelearse con el chiquito que con el más grandote. Así que me tocó llorar en algunas ocasiones, pero sabes que es una promesa de la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo tengo muy buenos recuerdos de todos mis maestros, de algunos amigos, que cuando me veían caído, cuando me veían llorar, siempre extendían la mano, me ayudaban. Y entonces dices, no estoy solo. Recibes bendiciones también. Al caído Dios lo sustenta, Dios lo ayuda, Dios lo conforta, Dios lo refuerza. Y es tan lindo saber que nuestro Dios está ahí para nosotros. Sigue diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si tú te pones a tomar en cuenta todas estas bienaventuranzas, están hablando del carácter de una persona que ama a Cristo. Aquel que ama a Cristo heredará el reino de los cielos. Imagínate, ¿tú puedes decir que una persona que ama a Cristo anda robando? ¿Anda cometiendo adulterio? ¿Anda violando a las personas? ¿Anda matando? No. Una persona que ama a Cristo anda haciendo el bien. Es más, hasta es perseguido por Cristo, por causa de Cristo, porque predica y hasta nos ven como bichos raros. Dicen, ¿y qué mosca le picó? ¿Por qué tanto bueno? ¿Por qué tanto Dios? Y a veces hasta nos marcan como locos, fanáticos de tanto amar de Dios, hablar de Dios, amar a Dios. Pero es importante saber que con Cristo tenemos la patria segura. Pero bueno, vamos a ir viendo un poquito más acerca de ese contexto. Cuando Jesús habla estas palabras, estas bienaventuranzas, no las habla solamente porque ese día dijo, bueno, voy a hablar de algo bonito. No. Sabes que Lucas capítulo 2, versículo 52 nos habla acerca de ese Jesús que se preparó para poder hablar este sermón. Lucas 2, versículo 52, dice la palabra de Dios, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios. Jesús crecía en sabiduría. Primero, Jesús tuvo que haber dejado, y lo decíamos al principio, Jesús dejó su sabiduría, su conocimiento. Para poder crecer en sabiduría, uno tiene que no saber algo. A veces las personas creen que Jesús sabía todo. Ay, Jesús sabía que se iba a perder Judas. Jesús sabía que
Pedro se iba a hundir cuando le llamó que saliera fuera de la barca. Pero realmente, ¿cómo sabemos que Jesús sabía todo? Yo sé que Jesús estaba en comunión con Dios y algunas cosas Dios se las iba revelando y le decía, mira, es tiempo de esto, mira, va a pasar esto. Y lo preparaba. Esa comunión con Dios iba preparándolo. Pero la Escritura dice que crecía en sabiduría. Fíjate, si Jesús hubiera sabido todo desde que Él nació, pues hubiera nacido quizás como un niño prodigio, ¿no? Hablando desde que nació porque ya sabía hablar, pero realmente Él no sabía. Es más, cuando Él se sentaba con María, dice en el Deseado de todas las gentes, que María se sentaba con Jesús y le explicaba cómo era el cielo, cómo el ángel Gabriel le había acercado a ella y dicho que Él iba a ser el Salvador y le explicaba las cosas de la palabra de Dios. No era al revés, no era Jesús que le decía, ven María, déjame te digo cómo era yo allá en el cielo con la gloria del Padre. Él tuvo que dejar todo su conocimiento y hacerse hombre como tú y como yo. De hecho, la Escritura nos dice que a la edad de los 12 años, Él fue al templo a ser presentado. Y en el Deseado de todas las gentes nos dice nuevamente que a la edad de 12 años, al ser presentado, cuando ve por primera vez el Cordero, Él tiene una epifanía, una revelación, donde Él entiende que Él es el Cordero. Y fíjate, mi hermano, ¿no habrá sido una carga tan pesada para un niño de 12 años? Hoy en día los niños, toda su existencia, su vida, son el celular, los aparatitos, los videojuegos que están ahí constantemente. Saber a la edad de 12 años que tú eras ese Cordero, que el Cordero tenía que morir para poder pagar el pecado, el precio del pecado de todos los pecadores, de toda la humanidad. Y Jesús entendió cuál era su misión. Entendió que Él era el Cordero que quitaría el pecado del mundo. A la edad de 12 años. Imagínate, de 12 años, cuando Jesús empieza su ministerio, prácticamente a los 28 años, 30, dice entre los evangelios, más o menos se dice que Él entre 30 y algo de años estaba haciendo su ministerio. Recordemos que solo fueron 3 años de ministerio. Así que Jesús a esa edad está hablando unas palabras que había preparado desde temprana edad. Desde los 12 años Él comenzó a entender cuál era su ministerio. Y fíjate que esa ocasión que ellos van de salida ya, en el versículo 41, dice, iban sus padres todos los años a la Pascua en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subiendo a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta, al regresar ellos acababan de la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José ni su madre. Ahora, ¿qué se quedó haciendo él? Él se quedó en el templo platicando con los rabinos, con los maestros de la ley. Y cuando finalmente llegan a él, le preguntan, María dice, versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces se les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y fíjate que Jesús no estaba hablando de los negocios de José, de la carpintería. Jesús no se había quedado para ver quién quería un mueble y entonces hacer crecer la producción. Jesús se había quedado para hablar de Dios. Y de una manera magistral estaba instruyendo, estaba hablando ahí con los rabinos, con los maestros de la ley, acerca de ese Cordero inmolado. Porque recién había tenido esa epifanía, esa revelación de parte de Dios. Había aprendido algo y estaba compartiéndolo. Y se maravillaban. Ellos estaban maravillados y decían, uy, tiene que estar aquí conmigo, tiene que ser mi discípulo, tiene que aprender conmigo, porque ese se ve que sabe mucho y que va a ir grande, va a trascender como maestro.
Pero todo eso era parte de una preparación, mi amigo. Y era una preparación porque él era un pequeño niño que estaba aprendiendo la carpintería y sabía que un día tendría que dejar el serrucho, la cinta de medir. Tenía que dejar a un lado las tablas, las lijas, el martillo y los clavos. Y tendría que levantarse y decirle al pueblo palabras de vida, palabras de salvación. Y comenzó a prepararse, comenzó a preparar. A la edad de 12 años, como un niño carpintero, dejó ese conocimiento de ser carpintero solamente y entonces comenzó a ver a la humanidad como salvífica, como personas que necesitaban la salvación. Se dio cuenta, mi hermano, que ahí en el templo había 4 grupos de maestros que habían malentendido por completo el ministerio de Cristo, el ministerio del Cordero. Esos 4 grupos eran los fariseos, ya los conocemos a través de la Escritura, son bien conocidos y registrados. Los saduceos también están ahí registrados en la Escritura. Algunos de los cuales sabemos menos y es por la tradición judía que los conocemos, son los esenios, aquellos que se apartaban, se iban a las montañas, allá a la naturaleza y no querían mezclarse ni contaminarse con el pecado del mundo. Y también conocemos a los celotes. De hecho, uno de los discípulos bien conocidos, Simón el celote, ¿no? Un discípulo de Jesús. Ellos eran guerrilleros, andaban buscando el pleito, buscando en todas las cruces dónde estaba el Salvador para bajarlo y entonces hacer la guerra y tomar a la fuerza Roma y poner el imperio del gran Salvador. Así que, mi hermano, todos habían malentendido el verdadero ministerio de Cristo y Jesús caminaba por una línea muy delgada, compartiendo la sabiduría correcta del ministerio de Cristo, sin caer en ningún bando. ¿Y sabes por qué fue eso? Porque desde esa niñez Él iba preparando el camino para cuando Él ya estuviera en su ministerio. Porque cuando Él habla y expone estas palabras, quizás muchos dijeron, oye, pero ¿quién es ese Jesús? Si es un hijo de un carpintero. Ah, yo lo vi que lo bautizó Juan. Ah, yo lo conocí de chico. Ah, ¿y acaso Jesús va a ser el Salvador? ¿Cómo? ¿No te ha pasado que de pronto tú te entregaste a Jesús o a algún conocido ya se bautiza y dices, pero ¿cómo si yo lo veía que andaba ahí de malandro haciendo cosas que no debía? ¿Cómo ahora va a ser anciano de la iglesia? ¿Cómo va a ser ahora diácono? Porque creen que nos conocen. Sin embargo, Jesús es el único que creció sin pecado, sin haber fallado una sola vez. Pero hoy estaba hablándole a toda esa gente que lo conocía y que nunca se había ido hacia ningún grupo de estos maestros, porque si no alguno de ellos hubiera dicho, mira, este es mi discípulo y lo que yo digo está bien porque lo que él dice, y él no cayó en esa encrucijada de verse favorecido por alguno, sino que con esa fina línea de la verdad les mostraba a cada uno en que se había equivocado. 28 años, y él 6 veces dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, qué lindo, que se levanta Jesús y rectifica lo que se había dicho malentendido. Imagínate, Jesús hoy ha venido a romper paradigmas. Jesús hoy ha venido, mi hermano, mi amigo, a mostrarte la verdadera salvación. La salvación no está en que una persona te diga, ya eres salvo. No. La salvación tampoco está en sentarte en una banca y decir, ya estoy en la iglesia, ya me salvé. Tampoco está ahí. La salvación la da Cristo Jesús. Y fíjate, Jesús
es quien está hablando este tema y estas bienaventuranzas tan importantes, que desde la primera y la última bienaventuranza nos dice que heredaremos el reino de los cielos. En el monte ahora, Él está explicando la palabra de Dios. Y Jesús, como Jehová, está allá en el monte Sinaí entregando los 10 mandamientos. Y ahora, de ser el que entrega, el que da la palabra de Dios, los 10 mandamientos, ahora es el expositor de los 10 mandamientos de su palabra. Como dador de la ley, ahora como expositor de la ley. Qué lindo, mi hermano, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, hace una transición para decirte que cuando Él habla, lo habla porque es lo que desde siempre debió haber sido. No importa cuántas veces el pueblo o la humanidad se ha equivocado, el Señor nos trae de vuelta su palabra para darnos la certeza de la verdad. Y fíjate, mi hermano, que cuando lo vemos ahora con los lentes, unos lentes cristocéntricos, te das cuenta que Cristo ha estado en toda la historia de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La palabra de Dios, mi hermano, muestra en todo momento donde Jesús ha estado, donde Jesús va a estar, porque Jesús quiere estar a tu lado en todo momento, desde que naces hasta que mueres, o hasta que venga en segunda ocasión con gloria y majestad. Mi amigo, todas las promesas del Señor son para ti, si aceptas a Cristo Jesús. Quiero llevarte a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que, mi hermano, estas promesas que Jesús ha dejado, esta promesa de ser reconciliado, mira, 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el verdadero Jesús. El Jesús que ha venido a reconciliarte a ti y a mí con el Salvador, con Jehová, con Dios Padre. Jesús ha venido a tomar tu vida, transformarla y hacerla digna de estar en el reino de los cielos. Ahora, déjame te digo una última cosa. Jesús te conoce. Desde el vientre de tu madre, yo sé que has estado ahí. Él conoce desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies. Sabe cuántos cabellos tenemos. Él te conoce por nombre. Él te ama. Él ha dado su vida para salvarte. Él se preparó 20 años para dar un tema extraordinario y decirte, mi hermano, en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurado tú si hoy reconoces que eres pecador, que eres pobre de espíritu, que necesitas de la salvación de Jesucristo para ir al reino de los cielos. Bienaventurado, porque si tú reconoces tu falta, dice, heredarás el reino de los cielos. La promesa de Dios es sí. Yo te quiero dar el reino de los cielos. Te quiero llevar al reino de los cielos. Si reconoces que eres pecador. Porque el Hijo del Hombre no vino a servir. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y el Hijo del Hombre ha venido a salvar, a buscar lo que se había perdido. Mi hermano, mi hermana, no te sientas mal si tú te has perdido, si tú has pecado.
Siéntete bien, siéntete alegre, porque Jesús hoy ha venido a buscarte, ha venido a reconciliarse contigo y a llamarte hijo de Dios. Ayer lo veíamos. A los que creyeron en su nombre les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Dios te invita hoy a su familia, a que formes parte de ella. Reconcíliate con Él, reconoce tus faltas y dile: Señor, si te he fallado en esto, perdóname y ayúdame a ser un mejor hijo para ti. Y deja que el Señor derrame todas sus bendiciones en tu persona. Que Dios te bendiga. Y si esta noche, mi hermano, mi hermana, tú quieres ser perdonado por Cristo Jesús y que Él coloque en tu vida un manto de justicia, un manto blanco, y que para los ojos del Padre tú puedas ser hallado digno de ir al reino de los cielos, colócate en pie y juntos elevemos esta oración para la gloria y honra del nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por esta tarde que hemos podido experimentar y conocer un poco más de la vida de Jesús, que nació como nosotros aquí en este mundo, o más bien se hizo hombre como nosotros aquí en este mundo. Sufrió nuestras tentaciones, se preparó para darnos un gran mensaje, y el mensaje y la promesa es que si nosotros nos arrepentimos, podemos ser salvos y perdonados. Gracias, Señor, porque no te olvidaste de nosotros. Gracias porque has luchado para traernos a la salvación. Hoy te pido por cada una de las personas que nos está viendo desde allá, desde Venezuela, Señor. Bendíceles, llénales de fe, llénales de tu amor y de misericordia, Señor, para que puedan prepararse y ser hijos de Dios. Que puedan ser tus hijos adoptivos, Señor, para la gloria y honra del nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén, Señor. Mi amigo, mi amiga, mis hermanos, sigamos adelante creyendo fielmente que Jesús pronto viene. Viene por ti y viene por mí. Que Dios te bendiga.